regresamos a hablar con una señora muy importante para Sombrerete, Aurorita, que nos ha dejado y que nos está dejando mucha historia en Sombrerete. Y precisamente, ¿quién más? Seguimos hablando de todo lo que Sombrerete ha sido a través del tiempo, porque para hablar del de hoy, tenemos que hablar del ayer, Aurorita, tenemos que hablar de nuestra historia. Quien no quiera hablar del pasado y que no quiera hablar de su historia, pues la verdad, es como no acordarse de dónde eres, cómo naciste, tus raíces, tus ideologías, tus creencias. Y bueno, Aurorita, ¿qué nos puede decir de Sombrerete de ayer? ¿Qué nos puede decir precisamente de los edificios? ¿Nos puede decir de todas esas tradiciones que teníamos antes y que sabemos que eran muy importantes para Sombrerete? Bueno, muy bien. Estamos sobre los edificios. El colonialismo de Sombrerete es muy importante por la construcción, por la riqueza que había de sus templos, de sus conventos. Lo más importante, desde el siglo XVI, el primer convento de Sombrerete es el convento de San Mateo, que no es San Francisco, es San Mateo. San Francisco es el templo, tercero el otro, pero el convento es de San Mateo. Exclusivamente 1567. Ya fue edificado por los frailes que vinieron, el padre José Barlegui y demás frailes por orden de Jerónimo de Mendoza y por los de allá. Entonces es el primer convento de Sombrerete y el quinto en el país. Importantísimo eso, ¿verdad? El primer convento. Luego ya después siguió la construcción de los templos de San Francisco, estilo churrigueresco, muy importante. Tercera orden, importante, única en el país. ¿Por qué? Porque su bóveda está construida en 2 arcos, cubiertos con la grava porosa de las minas de Sombrerete. Rica, ahí no necesita micrófono, no necesita nada para hablar porque la acústica es enorme y preciosa. Entonces, el centro ahí donde está San Francisco, el convento y todo, es importantísimo, importantísimo. Antiguamente, pues, había el famoso Parián, que fue ya en el siglo XVIII por Félix Sotelo, ya edificaba ahí el Parián, había la división de las tiendas de un lado y del otro lado, del lado del convento, venían verduleros de Sain Alto y de todo a vender los domingos y el Parián. Entonces, en ese tiempo, que los ricos se sentaban y todo que vinieron, uno de ellos también fue Angulo, don Juan de Angulo. Entonces su sobrino fue alcalde, porque aquí en Sombrerete no había presidencias municipales, había alcaldes mayores y ordinarios. Luego después fueron jefes políticos y hasta ya cuando se formó el Congreso, ya fue en 1917, fueron presidentes municipales. Entonces Juan de Angulo, con lo que dio su abuelito, su papá, fue el que construyó San Francisco. Él se enamoró de Dios y se hizo fraile. Y esa parte de enfrente del San Francisco se llama calle Fray Juan de Angulo. Estaba el Parián y al otro lado Félix Sotelo. Ahora ya parejo, la majestuosa Plaza San Francisco. Entonces contribuye Templo de San Mateo, Templo de San Francisco, estilo churrigueresco, Templo de tercer orden románico, único por su lugar como está. Y luego enfrente está la placa de la Cámara de Comercio, importantísima, porque la Cámara de Comercio fue la primera en Sombrerete de América Latina. ¿Y dónde estaba ubicada? Pues ahí no está enfrente de la casa comercial de los Corderos, ahí no está la placa, 1761, ahí está la placa donde fue importante la Cámara de Comercio primera de América Latina, en Sombrerete, por la riqueza tan grande que había aquí. A eso se debe. Entonces, con la construcción de templos, de todo eso, siguió la parroquia, 1777. Ya empezaron a venir frailes, jesuitas y todo para la construcción de todo eso. La parroquia es uno de los templos muy importantes porque tiene una torre única en el estado de Zacatecas, única, de 3 cuerpos. Ustedes van y la ven, es una cosa hermosa, la única de 3 cuerpos. Porque las capillas tienen un cuerpo, una torrecita no es un cuerpo. Los templos tienen con 2 cuerpos. Las catedrales tienen con 3 o 2 torres, pero aquí es una torre nada más de 3 cuerpos, única en el estado de Zacatecas, preciosa, única. Entonces, ese estilo barroco, ese es barroco. Entonces, tenemos otro templo muy importante, La Soledad, 1740 que se inició la construcción. Se suspendió por el arquitecto, se fue, ya no volvió, entonces vino otro arquitecto árabe y fue el que concluyó y por eso la torre de la Soledad no se parece a ninguna torre, porque es árabe, es torre Murejas. Entonces, una cosa muy importante que lo hace resaltar hasta los grandes poemas, dijo René Capilazalde: en las noches de luna se pasea en Sombrerete
una dama elegante. ¿Quién es? La Torre de la Soledad, importantísimo. Entonces ya ahí siguió todos los templos. Santo Domingo. Santo Domingo muy importante porque, como les digo, aquí vinieron varones, vinieron todo lo más importante. Llega un conde, don Fernando de la Campicós, él rico, nació en Burgos, España. Entonces viene a México, también conoce que aquí sobre Zacatecas tiene mucho potencial rico y se viene a Valparaíso. Él es muy católico y era de la Asociación del Santísimo Sacramento. Entonces viene acá porque dice, quiero traer dominicos aquí, no nomás franciscanos, quiero traerlos. Y entonces vino y construyó, dio para la construcción del Templo de Santo Domingo y convento de Santa Rosa, 1740-1780. Entonces él, todo el lugar de ahí, de Santo Domingo, muy importante Santo Domingo, o sea, a nivel patrimonio nacional, porque es un UNESCO 100%, muy importante. Entonces todo ese lugar era de él, el jardín se llamaba de la Condesa, porque ¿dónde está el banco rural? Nada, ahí era la casa de la Condesa. Él vino, estaba casado con Ildefonsa, pero se murió su esposa, no tuvo hijos, entonces era dueño de la hacienda de Corrales de San Ildefonso. Él construyó la capilla también y trajo la imagen de San Ildefonso en honor de su esposa. Entonces conoció a otra rica millonaria también, entonces Ana Ceballos, y ya se casó con ella y tuvo una hija, Ana María, que era la que vivía enfrente del jardín. El jardín se llamaba La Condesa, donde salía ella a pasear, sí, para casar. Entonces él se volvió a ir a Valparaíso, terminó acá de construir todo el convento de Santa Rosa de Lima y todo eso, y entonces digo, ya, Mario, si yo me muero, me traen aquí a Santo Domingo, me sepultan aquí, y está ahí atrás del altar. Al altar ustedes si entran adentro está una lápida de mármol y ahí las paredes están en latín, en español, está la vida del conde Fernando de Campicós. Importante, la escuela era todo atrás del Santo Domingo, tenía la huerta y todo, y pasábamos al convento de Santa Rosa y ahí era hoy escuela de Bolívar. Pero el segundo convento en Sombrerete es el convento agustino. Ese fue en 1613, que hoy, después, fue tomado por los franceses, después ya fue la Escuela Juárez, y ahora ya no es nada. ¿Por qué? Porque ellos trajeron a la Virgen de la Caridad, ayudaron a sus indígenas y todo esto, porque había aquí por los indígenas, chichimecas, zacatecas, aztecas, había todo aquí, todo por la riqueza que había. Entonces, ¿cómo se llama el barrio de ahí? ¿Cómo se llama el barrio que circunda ahí de la Juárez para allá? El barrio de la Caridad. El barrio de la Caridad o las huertas. Por la Virgen de la Caridad, porque ahí estaba la Virgen, entraba uno por ahí, o te pusieron ahora que venden ahí no sé qué, de puro ladrillo, horrible, no, ahí era la subida a la capilla, y entraba uno para adentro, entrando ustedes a mano derecha, ahí está la capilla, hermosa la capilla de cantera. Aurorita, bueno, nos está platicando de los templos, actualmente Sombrerete, ¿con cuántos templos cuenta? 10 templos del tiempo de la colonia. 10 templos del tiempo de la colonia. San Pedro, hablando precisamente Cerrito, San Pedro, el Cerrito, Santo Domingo, La Soledad, San Francisco, Tercer Orden, la Santa Veracruz, importante templo. Muy importante templo de la Santa Cruz, la Veracruz, Santa Veracruz, muy importante porque inclusivamente antes no había panteones. Antes la gente era sepultada adentro del templo o en los atrios. A mí me llama la atención ahorita que está hablando usted de todos los templos, de repente por ahí, quienes no somos tan grandes, pero de repente, bueno, ya tenemos edad y sabemos que de repente la gente nos pregunta por ahí. Ha sido muy polémico de repente el tema de don Fernando de la Campicós, que por ahí se mencionaba que no era sombreretense, que sí era sombrerete, que sí vivió mucho tiempo en Sombrerete, y que había nacido el 6 de junio. Toda esta historia que de repente se ha dicho mucho, gente de Jerez, cronistas, por ahí lo hemos escuchado. ¿Qué nos puede decir ahorita? ¿Es de aquí o que no es de aquí? No, de cómo contribuyó don Fernando realmente y cuánto tiempo duró aquí don Porque Fernando. Él era un rico, no, aquí no vivía en Valparaíso. Claro, que nos cuente todo eso porque de repente hay mucha confusión, sí. Hay mucha confusión que lo hemos visto y lo hemos escuchado, que de repente mucha gente, al igual que yo, Aurorita, tiene esas dudas. De repente dicen, es que don Fernando creo que ya nació el 6 de junio. ¿Qué nos puede decir usted de don Fernando? No, es que ahora yo sí me admira, que ahora
no sacan otra cosa más que el Conde de Fernando y Conde de Fernando. En la tarde, los jueves, De hecho, ya en la está noche, en que es cambio. de jovencitos, entonces que puro conde, puro conde. Miren, el conde se aparece arriba de la cúpula de Santo Domingo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya es santo? No. Claro, no, por ahí también no. nos han mencionado que el conde ya está haciendo milagros. ¿Está qué? Que hace milagros, que mucha gente va y le reza y que de repente... No es cierto, no, esas son mentalidades oscuras de las personas. Yo cómo voy a creer, él fue un hombre filántropo, porque era muy católico, muy esto. Su dinero, no nomás aquí, él también apoyó para la construcción de Fresnillo, el santuario de Fresnillo también. Él era muy católico y esa fue su idea, pero no era santo ni nada. Tenía su matrimonio casado, tenía su esposa y todo eso. Él se fue y dijo, quiero quedarme aquí cuando me muera. Pero nomás, no es de aquí, es de Burgos, España. Claro. No, siglo XVIII. Claro. No es de aquí. Ahora que No, lo haga qué el bueno santo. que nos dice. Que lo haga el santo no está correcto. ¿Y cuándo nació Aurorita? Él no tiene el conocimiento. Pues siglo XVIII, ¿no? El siglo XVIII, Exactamente, pero la no me fecha acuerdo no la ahorita. tiene exacta. Pero en Burgos sí la tengo, pero ahorita no me acuerdo bien. Claro. Pero en Burgos, España, allí nació. Sí, Aurorita. Que Sí, nació, pero- le comento porque de repente ha habido mucha polémica y de repente pues nos preguntan o hemos Sí, no. escuchado y bueno, ¿quién más usted aprovechar que nos diga y que le diga a la gente de Sombrerete pues de la historia verdadera y de las contribuciones que hizo precisamente don Fernando? Muy porque importante, sabemos don Fernando le que sí encantó. contribuyó en muchos lados. Ok, mucho importante porque contribuyó aquí para la construcción del Santo Domingo y el convento de Santa Rosa, porque él era tan católico, como digo, trajo a los dominicos, pero ese es aspecto de él. Y él volvió a Valparaíso y murió en Valparaíso. Claro. No murió aquí ni nada de eso. Entonces, muy importante, y aquí quiso quedarse, correcto, aquí se quedó ya, pero él no es de aquí. Bueno, Aurorita, muchas gracias por esa aclaración, le digo, porque de repente pues nos preguntan y tenemos también las dudas, ¿no? Precisamente el día de hoy por eso la tenemos aquí, pues para que la gente conozca y sepa un poquito de todo esto. Okay, very well. Y bueno, hablamos de los templos, hablamos también de queremos que nos platique también de Sierra de Órganos, sabemos que también Sierra de Órganos forma parte de nuestra historia y de repente pues ha sido nuestra carta de presentación también para muchos turistas y de repente lo vemos también que le ha faltado a la mejor proyección, pero ¿qué nos puede decir de la historia de Sierra de Órganos? Bueno, es que por ejemplo, así como Sombrerete tiene una cosa minera, tiene una cosa natural muy importante. La Sierra de Órganos a la actualidad está ya detallada como patrimonio mundial de la autoridad. Entonces es sierra importante por sus configuraciones que tiene, que tú ves una cosa y ves esto, ves lo otro, ves la copa, ves los frailes, ves la boa, ves todo por las formaciones que tienen, que son mejores de la de Dublín, España. Ni allá tiene lo que tiene de aquí, la Sierra de Órganos. Entonces, Parque Nacional ya de la República, Parque Nacional, y donde se han venido, antiguamente se venían a filmar películas de los mejores artistas internacionales y todo, porque había más atracción, había más limpieza, había más apertura, a la más mejor apertura, también, ¿no? ¿verdad? Más apertura. Y ahora ya los únicos que vinieron fue Ringo Starr, y además ya casi no han venido nadie, ¿verdad? No. Vinieron hace poco, como en un año vinieron, unos 3 años vino en otro grupo, pero ya no está limpio, hay caballos que se hicieron y todo eso, pero ya no están como deben de ser, nomás cobran la entrada y usted entre. No, hay que necesitar un guía para que me diga, mire, aquí está la callada, aquí está esto, aquí está lo otro, esto es muy importante. La Sierra de Órganos es lo máximo a nivel mundial, diríamos, ¿verdad? Tenemos la boquilla, muy importante también, la boquilla, importante, demasiado, ¿verdad? Tenemos la parada, la hacienda de la parada, importantísima también. Tenemos muchos lugares. Muchas riquezas, Aurorita. Muchas riquezas. Y Cuevas bueno, Pintas, lo máximo también. Sí. ¿No has ido a Cuevas Pintas? Sí, Aurorita. Y sí, he preciosas tenido la para las oportunidad. estalactitas. Y bueno, precisamente con todas estas riquezas sabemos que por algo Sombrerete fue nombrado Pueblo Mágico. Queremos que platiquemos un poquito de lo que es Sombrerete, Pueblo Mágico. ¿Qué piensa Aurorita Cordero de este tema? Regresamos en un momento, amigos, no se vaya. Quédese.